¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado ni te contarán. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y medio, ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo hemos venido mostrando, contando, clarificando la realidad para que sepas realmente lo que acontece en la República Argentina. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag IntoleranciaM. Hay que destacarlo hoy a este hashtag de Minuto 1. IntoleranciaM. Porque tras la marcha y en la marcha del sábado pasado, de los partidarios del macrismo en la capital federal, marcha que obviamente están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Lo hicieron también cuando eran caceroleros contra el gobierno de la expresidenta, con consignas antidemocráticas y con duras consignas en ese momento, cuando eran, reitero, caceroleros, contra la expresidenta. Volvieron a marchar el sábado, bajo una consigna realmente llamativa, en defensa de la República, cuando hace 3 años y medio que ellos gobiernan la República Argentina. En realidad, lo que querían decir es que están profundamente disgustados, enojados con la realidad, enojados con el voto del 11 de agosto, porque les ha salido lo peor que tienen en su interior, que es la vena autoritaria, antidemocrática y la intolerancia que manifestaron el sábado por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Fue una marcha profundamente del odio y de la bronca, porque era odio lo que denostaban esos manifestantes. Injuriaron a nuestros compañeros de C5N que le impidieron hacerla, pero las consignas cargadas de bronca, cargadas de odio, y reitero, sobre todo porque son antidemocráticos, porque lo han demostrado desde el propio 11 de agosto, en las palabras de Macri el 12 de agosto, en las exteriorizaciones de Elisa Carrió después, y de representantes de Cambiemos que están enojados porque la población les ha dicho mayoritariamente y va en camino de ratificar que la mayoría del pueblo argentino no quiere este proceso y este modelo de excluidos de un país de pocos para pocos, de ricos para ricos, que han realmente en estos últimos 3 años y medio llevado la desocupación, la pobreza, la indigencia a niveles que hacía muchos años no teníamos en la República Argentina. Y fíjese la forma de manifestarse el sábado y las agresiones que recibieron con una veta autoritaria y antidemocrática nuestros compañeros en las calles. Vendidos, hijo de puta. ¿Por quién habla de vendido? ¿Qué? ¿Por qué? Todo el periodismo, hijo de puta, vendido. Había muchos periodistas. Son unos hijos de puta vendidos. Somos distintos. No, son unos hijos de puta. Había muchos periodistas que eran... que Se estaban vendieron por plata los hijos de puta. Ahora, después de las pasos... Sí, le vamos a romper el orto igual. A vos, a Cristina, a todos. A mí por qué. A mí por qué. A mí por qué. Vos sos culorro de Cristina. Bueno, como muestra, basta un botón, ¿no? Se dice el dicho. Y después, cómo estuvieron agrediendo al móvil de C5N, a nuestros compañeros, impidiéndoles desarrollar la labor periodística, reitero, con una carga de odio y de bronca mucho que han expuesto, enojados por el resultado del 11 de agosto. Lejos de ser una marcha democrática, fue profundamente una marcha antidemocrática, cargada de odio, de bronca, de intolerancia
M, de intolerancia M, que sacó lo peor que el macrismo ha expuesto sobre la sociedad, el odio y la división, el odio y la venganza permanente. Eso es lo que sacaron. Y otra vez, lejos de ese presidente que trató después de pedir disculpas, de decir que había escuchado el mensaje de las urnas, mostró el sábado un presidente al mismo nivel de los manifestantes, enfervorizado, excesivamente enfervorizado en el salón de la Casa Rosada. Gracias por darme esta oportunidad de agradecerles tanto apoyo y decirles que los escuché, que sé lo que están pasando. Y los quiero abrazar con todo mi corazón para decirles que decidimos cambiar porque podemos ser mejores y no podemos abandonar. Tenemos que seguir juntos, ahora más que nunca, porque 3 años es poco para cambiar una historia. Y la estamos cambiando, diciéndonos la verdad, sin robarnos, sin engañarnos, sin buscar atajos, trabajando juntos, dialogando. Y así vamos a construir la Argentina que queremos, así. Lejos de la realidad, frente a los suyos enfervorizados, un presidente enfervorizado. Un presidente que no se pone en su rol de presidente de todos los argentinos, que no asume la responsabilidad difícil que está pasando en este momento la Argentina, que otra vez asume la irresponsabilidad de creerse que la culpa la tienen los de afuera, la oposición, Alberto Fernández, los que le votaron en contra del proyecto de exclusión que tienen desde hace 3 años y medio. Un presidente que, fíjese la forma, tal vez no vio esta imagen, la forma en que se retiraba el sábado de la Casa de Gobierno, trepado al auto presidencial. Fíjese la forma en que se retiraba el presidente de la Casa Rosada. ¿Tenemos esa imagen, Charlie? Enseguida la vamos a ver, justamente a la imagen que teníamos prevista, para que también vea un presidente que pasa en estos estados de ánimo, ¿no? De pedir disculpa, de llorar, a enfervorizarse por las consignas de sus núcleos más fanáticos de seguidores aquí en la capital federal. ¿Lo tenemos para ver la forma en que se retira? Bueno, pero ahora vamos a ver esa forma. Pero estas agresiones que sufrió el equipo de C5N, esta virulencia verbal. El viernes hablábamos aquí con Roberto Marafiotti, semiólogo, y hablaba, ¿no?, de la violencia verbal que ha expresado el macrismo en estos 3 años y medio, traducido, ¿no?, en lo que se vio el sábado, en lo que se vio en la plaza, en las consignas contra los opositores y contra el Frente de Todos que cantaba. Esto, ¿sabe de dónde proviene? Del ejemplo que dan los representantes de Cambiemos. Elisa Carrió, por ejemplo, que no dudó en tildar a los que integramos C5N hace un par de semanas atrás de delincuentes. Y eso después se ve traducido en las calles y en el mensaje de estos fanáticos antidemocráticos que atacaron al móvil de C5N y a nuestros compañeros. Recordemos las palabras de Elisa Carrió en ese momento. Parte de la delincuencia argentina. Acá, Lilita. La culpa. Le digo a C5N que ustedes son unos delincuentes. Que quería comprar Petrobras, que se lo intentó, que está preso y de Sousa también está preso. Y a todos los que dicen mentiras, muchos de los cuales conozco, decirles yo los miro así.
que ustedes no pueden mirar a mí. Y hoy se sumó otra expresión en contra de los trabajadores de C5N. Les pesa mucho que C5N haya sido el único medio de comunicación, o uno de los pocos, no quiero ser injusto, que en estos 3 años y medio mostró la realidad que no era el relato marketinero del gobierno. Estamos hablando desde la semana pasada entre las mentiras que se caen, entre los armados de las causas judiciales, como la AFIP de Alberto Abad, con la apoyatura jurídica de Ricardo Gil Lavedra, crearon toda la persecución contra el grupo Indalo, para destruir el grupo y para ir en contra de los medios. No pudieron destruir a los medios porque aquí los laburantes de este canal nos pusimos de pie y defendimos nuestra fuente de laburo frente al rol del gobierno que quería pasarnos por arriba, que quería cerrar estos medios porque eran críticos a su política. Y hoy Ricardo Gil Lavedra, una persona que supo tener prestigio, se sumó a la acción persecutoria de este gobierno en contra de los medios. Desde la AFIP creó toda la ideología de persecución con Alberto Abad, que se verá cómo se les está cayendo. Deberán rendir cuenta en algún momento. Y hoy en diálogo con Juana Morín, fíjese lo que dijo, fíjese la palabra que usó para referirse a los periodistas de este canal. Con lo cual yo no quiero opinar de un juicio del que no estoy participando, ni tampoco también de manera parcial, porque uno toma algunos elementos sueltos. Por supuesto que yo me hago cargo de que los imputados tienen el canal de noticias y en consecuencia toda la plaga de periodistas que existen en ese medio. Bueno, puedo hablar del juicio, no del justo, etcétera. Bueno, está bien, son las reglas. Lo que digo es que respetemos en ese caso el desenvolvimiento del proceso y bueno, y que los jueces fallen. Este es el momento de mostrar la inocencia o culpabilidad. Para Ricardo Gil Lavedra somos una plaga los periodistas que formamos parte de este grupo. Qué lejos está aquel Ricardo Gil Lavedra que supimos conseguir. Qué lejos que está aquel Ricardo Gil Lavedra que integró el Tribunal de las Juntas. Habrá que ver en algún caso cuánto le pagaron de la AFIP, cuánto le pagaron de este gobierno para que haga la barbaridad persecutoria y que hoy se refiera en estos términos despectivos, intolerantes, antidemocráticos contra el periodismo y contra los periodistas de esta casa. Tendría que pedir disculpas si es un hombre de bien. No somos ninguna plaga, señor Ricardo Gil Lavedra. Somos periodistas profesionales, honestos, porque no nacimos de un repollo. Hace muchos años que estamos en esta profesión y usted a muchos de nosotros nos conoce bien y nosotros a usted lo conocemos también muy bien. Y lamentamos este Ricardo Gil Lavedra de estos tiempos. Cómo cambian las personas según pasan los años y el color político de las manos que le tienden. Y vamos a ver ahora sí cómo se retiraba el presidente de la República. No parecía un presidente, ¿no? Parecía un barra brava que se retiraba de la cancha de Boca Juniors. Ahí está. De esa forma se retiraba el sábado el presidente. ¡No está solo! Uy, casi choca. ¡No está solo! ¡No está solo! Bueno, hoy sobre estas agresiones, sobre la intolerancia que se vivió el sábado, pocos se expresaron también desde la dirigencia política, ¿no? Pero Ricardo Alfonsín expresó a través de las redes sociales su repudio, exteriorizó diciendo: no hay ideología, ni proyecto, ni programa, ni república realizables en un país
en el que se normalizan el odio, la intolerancia, el desprecio al diferente. Eso sí que nos acerca a Venezuela. Cachetazo, ¿no? Para el gobierno que por estas horas ha vuelto con Venezuela, 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 Venezuela y algunos periodistas oficialistas. Llama la atención el silencio de muchos ante esto, no solo de los políticos. Clarísimo, hay que destacarlo, Ricardo Alfonsín, frente a esto que se expresó el sábado, ¿no? Estas prácticas de odio, de intolerancia, de desprecio, muy bien lo dice Ricardo Alfonsín, de desprecio al que piensa diferente o al que votó en forma diferente. Que esto es en definitiva lo que Cambiemos no acepta, el voto de las mayorías. Fíjese lo que puso Hernán Lombardi hoy. En vez de repudiar las agresiones, mire lo que puso, se siente víctima. Estamos juntos, sabemos escuchar, estamos competitivos. Cuanto más nos agreden, más fuerte y más unidos nos volvemos. Hernán Lombardi toma como una agresión el voto de la ciudadanía. Fíjese lo profundamente antidemocráticos que están. Toman como una agresión el voto de la ciudadanía. Por eso que nos está acompañando con este hashtag Intolerancia M. Ahora, llamó la atención, y una que tantas veces ha criticado, ¿no?, a Jaime Durán Barba, dentro de los irracionales fue el que puso un poco de cordura ayer en contra de muchos de sus partidarios, sobre todo de la jefa de campaña de Cambiemos, de Elisa Carrió. Mire lo que en la columna habitual de Perfil ayer, bajo el título "El diálogo es la única salida". Si pensamos en una Argentina que se proyecta hacia el futuro, es indispensable que, pasadas las elecciones y gane quien gane, Mauricio Macri y Alberto Fernández conversen y trabajen juntos por el futuro del país, tanto en la política interna como en el ámbito internacional. Y dice en un momento, en todos los países, cuando terminan las elecciones, existen personajes marginales, en obvia alusión a Carrió y otros fanáticos del entorno del presidente, que alegan que hubo fraude, mientras los políticos republicanos aceptan que han perdido y que deben trabajar para tratar de volver al poder en el futuro. Saber aceptar el resultado favorable o contrario de las urnas es parte de la democracia. Mi insistencia sobre la vigencia del kirchnerismo fue interpretada por algunos como un deseo de polarizar con Cristina para que Mauricio Macri ganara las elecciones. Eso nunca fue así. Era obvio que la mejor candidata que aparecía en la oposición era la más temible. Simplemente fue el reconocimiento de una realidad que las urnas confirmaron plenamente, ampliada por Alberto Fernández, un buen candidato al que no supimos interpretar. Jaime Durán Barba, durísimo. Teléfono, seguramente para Elisa Carrió, para Marcos Peña, para el entorno de enfervorizados que le siguen susurrando al presidente que todavía pueden revertir el resultado, cuando 3 últimas encuestas de estos últimos días están indicando que por estas horas Alberto Fernández ya tiene entre el 50 y el 52% de intención de voto, que Axel Kicillof le saca más de 20 puntos de ventaja a la gobernadora María Eugenia Vidal y que el macrismo a nivel nacional se mantiene en un 30%. Muy bien, nos vamos ya está aquí, quiero decirles, con una de las referentes económicas del candidato presidencial Alberto Fernández, la economista Cecilia Todesca. Con ella vamos a estar charlando en instantes porque viene de la reunión que Alberto Fernández ha tenido con los representantes del Fondo Monetario Internacional. Muy importante esta reunión, pero sobre todo para que no exista confusión, porque el gobierno está tratando de confundir. El gobierno está queriendo
transformar a Alberto Fernández en copartícipe de la debacle del macrismo. Algo que el candidato presidencial ha dicho y les ha dicho claramente: no cogobierno. La responsabilidad de gobernar hasta el 10 de diciembre es de Mauricio Macri. Y sobre todo con un llamado que el candidato presidencial tuvo durante el fin de semana del ministro Hernán Lacunza, prácticamente pidiéndole a Alberto Fernández que acepte los condicionamientos del fondo para que les den el último tramo de la plata, cuestión que Alberto Fernández con responsabilidad rechazó tajantemente. Bueno, de cómo fue ese encuentro, enseguidita vamos a estar hablando con Cecilia Todesca, una de las referentes económicas de Alberto Fernández. Una línea, Fernando, ¿qué se puede esperar de esta? Porque ya estuvieron reunidos también el fin de semana con Hernán Lacunza, pero daría la impresión que es una visita exploratoria, ¿no?, después de las PASO. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que el FMI se encargó mucho la semana pasada en aclarar que esta era una misión que venía a tener diálogo político con el gobierno y con la oposición, que no era la misión que iba a ocultar los números de la economía para determinar si correspondía o no el próximo desembolso. En economía lo toman así, en economía dicen, bueno, es la misma gente, si no es esta, vamos adelantándole los números. Y hoy tuvieron una reunión para contarle cómo venía todo el programa financiero y en qué consistían las medidas que se tomaron la semana pasada. Hay en el gobierno mucha expectativa de que rápidamente el FMI anuncie la aprobación, pero no está claro que vaya a ser así, Gustavo. Bien, Fernando, gracias. Ahora vamos a profundizar y tenemos además más información. Cecilia Todesca, gracias por estar. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Bueno, a ver, muy interesados en que usted nos dé la versión de cómo fue el encuentro de los representantes del fondo con Alberto y ustedes. Un encuentro solicitado por el Fondo Monetario Internacional, una reunión de trabajo, ya tuvimos una en junio y Alberto Fernández reiteró sus preocupaciones, que son... yo creo que todo el mundo las puede entender. Los objetivos del Fondo Monetario, del programa del Fondo Monetario, nosotros los compartimos. ¿Cuáles son? Retomar el crecimiento, disminuir la inflación, aumentar el empleo para disminuir la pobreza. Nosotros estamos de acuerdo con esos objetivos. Lo que viene sucediendo desde que se instaló el programa del Fondo Monetario para acá, bueno, es todo lo contrario. Ninguno de esos objetivos se ha cumplido y por el contrario la economía argentina viene en un derrape acelerado. De manera tal que esto Alberto Fernández lo puso sobre la mesa con claridad y al mismo tiempo nosotros habíamos hecho una advertencia en la reunión anterior por el modo de funcionamiento de la economía argentina que tiene que ver con el modelo económico de este gobierno. Todo dinero que entra se fuga. Entonces, en realidad, entra el dinero y en lugar de que estemos pagando la deuda que tenemos que pagar, la plata desaparece. En junio del año pasado, cuando tuvimos la reunión, en el comunicado de prensa nosotros decíamos, desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario hasta mayo se habían fugado 30.000 millones. Los datos actualizados a hoy, 36.000 millones. Entonces, plata que entra, plata que sale volando. Y esto no cierra. Las deudas, por suerte, se acumulan, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y obras muy pocas, que lo que anoche explicaba en un programa televisivo además, Alberto Fernández, sí, que además, la plata fue para fuga y nada para quedar en la Argentina, ¿no? No, además no se necesitan dólares del extranjero para hacer claro, obras en pesos aquí adentro, ¿no? Esto es gravísimo lo que está pasando, verdaderamente. Ahora, Cecilia, es interesante esto porque yo recuerdo que en ese momento, en la reunión de junio, nosotros estuvimos dialogando esa noche con Alberto y Alberto justamente nos anticipaba que él les había dicho a los representantes del fondo: no den la plata, o tengan cuidado porque no se están cumpliendo. Es decir, son tan responsables los integrantes del fondo como el gobierno de la irresponsabilidad. Efectivamente, este es un modelo que no cierra. Nosotros lo planteamos desde el inicio del gobierno. Si vos generás una plataforma donde lo único que funciona es la timba, claro, la plata sale volando. Y no se produce ninguna inversión productiva, no se produce empleo, no se exporta. Y en eso venimos desde el inicio del gobierno de Macri. Y no es una opinión ideologizada, los datos lo demuestran, todos los datos son muy malos.
Alberto también hizo una referencia, a mí me parece muy importante decirlo, referido a la inflación, el impacto en los alimentos y el impacto del aumento de los alimentos sobre los salarios y las jubilaciones. Y esto también lo discutió con el Fondo Monetario Internacional. Porque, digamos, acá también del lado de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional suelen ser esos paquetes que da lo mismo, el traje te lo ponen a vos o me lo ponen a mí, es el mismo. No se toma en cuenta ninguna de las características de las economías en donde ellos trabajan. Bueno, eso no funciona. Digamos, hacia adelante, eso va a haber que rediscutirlo todo. No son políticas, la contracción monetaria. Con la contracción monetaria vamos a resolver la inflación. Venimos con la contracción monetaria a full y ¿qué pasó? La inflación ya es el doble de lo que era cuando asumió el gobierno de Macri. Entonces aquí hay otros factores involucrados. Bueno, eso es lo que hay que discutir. ¿Y cuál fue? ¿Hubo respuesta por parte de los representantes del fondo o se limitaron a escuchar? No, ellos escuchan, toman nota. A mí también me parece importante que ellos han dicho, y esta es la segunda vez que lo manifiestan, el programa económico es una responsabilidad del gobierno. Y el Fondo Monetario presta dinero con algunas condiciones, pero el programa económico es del gobierno. Esto es lo que no hay que olvidar. Del mismo modo, nosotros vamos a tener que desarrollar, si somos gobierno, un programa económico alternativo a este. Y será nuestra responsabilidad. Por supuesto. Interesante esto que usted remarca, alternativo al actual. Está alternativo con el crecimiento. Esto es otra cosa que Alberto Fernández dijo con mucha claridad. La economía argentina viene en una contracción desde hace muchos años, entonces cada vez la torta es más pequeña y entonces cada vez es más difícil distribuirla y dar lugar a las políticas que todos queremos, salud, educación, recuperación de las jubilaciones. Entonces, esta economía tiene que crecer. Esto Alberto en la reunión se los debe haber dicho como 5 veces. De lo que estabas describiendo. ¿Y lo entienden? Yo creo que sí, y cuando ellos dicen, bueno, el modelo económico es responsabilidad del gobierno y nosotros en todo caso podemos acercar algunas opiniones, y bueno, yo creo que de ahí nosotros tenemos que, esa debe ser nuestro punto de partida. No sé si, ¿cierto? ahora Fernando, disculpa un minuto, pero antes que... No sé si hubo algún reproche en la reunión hoy, pero digo, ¿no asumen que el fondo prácticamente financió una campaña de reelección de Macri? Bueno, ellos sí, las 2 veces, tanto en la reunión de junio como en esta reunión, cuando Alberto Fernández les dijo, ustedes están financiando la fuga de capitales, del otro lado, bueno, hubo un silencio porque esto, los números también lo demuestran. Claro. Decía, de la aceptación de que hay coincidencia con la declaración de principio del acuerdo. Esto es, queremos crecer, queremos bajar la inflación, queremos generar empleo, queremos bajar la pobreza. Uno puede deducir de que no hay problemas en sentarse a negociar con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo, siempre y cuando respete esas premisas en los términos del nuevo gobierno, esto es, creciendo la economía. Yo creo que la negociación con el fondo va a ser ardua. Le soy honesta. Nunca fue fácil. Nunca fue fácil. Pero también es cierto que el gobierno quien está en funciones, tiene responsabilidad de dar esa batalla. Y una cosa muy interesante que Alberto le dijo a los funcionarios del Fondo Monetario es, disculpen, ustedes son profesionales y muy buenos profesionales, pero nosotros conocemos mejor nuestro país que ustedes. Y ellos dijeron, sí, desde ya. Entonces, permítannos que en algunos temas nosotros tengamos una opinión diferente y podamos mostrar nuestros argumentos y nuestros números. Eso va a mejorar el programa, no es que no le va a quitar nada, al contrario. Y ellos estuvieron de acuerdo con esto. Hay que dar las batallas. Hay que dar las batallas. Hay que dar las batallas. Yo creo que eso el pueblo argentino lo entiende bien. No es la primera vez que tenemos un acuerdo con el fondo, la gente lo entiende. Y yo creo que digo, no va a ser fácil, pero hay que dar esa discusión. No, y además me parece que ven que están frente a una muy bien parado, porque está sólido, porque no es que tira incoherencias, está sólido en la respuesta. Usted lo comentó, Alberto lo comentaba en su momento, de la impresión que les causó en junio, ¿no? Porque lo escucharon con atención. Sí. Y supongo que hoy también en estas expresiones, con el programa a la vista de los fracasos del gobierno, bueno, habrán notado que muchas de las cosas que les había advertido en junio Alberto Fernández hoy se cumplen. Sí, también este manejo que la verdad no ha sido para nada gracioso y lo conecto con el principio del programa. Acá a mí me parece que hay que bajar varios cambios. La situación económica de la República Argentina es muy crítica. Y esta estrategia del gobierno de decir que en realidad si la oposición gana, entonces ahí es que se descalabra todo, a mí no me parece responsable. Y nosotros sí hemos sido muy responsables en cada una de nuestras
de las cosas que escribimos y de las cosas que decimos. Entonces, hay que bajar un cambio, pero en serio. La gente la está pasando muy mal, las empresas están en una situación muy crítica y encima ahora enfrentamos un nivel de endeudamiento, como en otros momentos tuvimos, que realmente nos plantea un escenario complicado. Pero ustedes lo han tenido, daría la impresión que el gobierno es el que no tiene esa responsabilidad, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que sea necesario para no subir el nivel de enfrentamiento entre los argentinos. Yo esto lo digo casi a nivel personal, a mí me parece que ese tipo de expresiones tan... sí, cargadas de odio. Y sacados. No va, porque la gente ya está muy preocupada, Claro. porque los problemas concretos ya son muy graves. Entonces no podemos discutir de esa manera. Del comunicado que se siguió a la reunión, uno puede desprender de que no hay ninguna idea de cogobernar hasta el traspaso del mando. No. Que esto es responsabilidad del gobierno y que Así el es. acuerdo que están haciendo es gobierno, FMI, y la oposición no tiene nada que ver en lo que se está discutiendo. Así es. Así es, el gobierno está en funciones y tiene todas las herramientas para cambiar el rumbo económico o, como parece ser que va a ser, profundizar, digamos, las mismas cosas que hemos escuchado hasta aquí. Pero son ellos los que están en funciones. Es más, tenemos que llegar al 27 de octubre, ¿no es cierto? Da la impresión, corregime si me equivoco, ¿no? Pero da la impresión que desde el 11 de agosto para acá se invirtieron los roles de alguna forma. Mauricio Macri viene funcionando más como un candidato y que realmente son pocos los momentos en donde uno encuentra al presidente ejerciendo su función de presidente en este sentido. Y me parece que se da un poco la situación inversa, que de alguna forma Alberto Fernández asumió cierta responsabilidad institucional, aún siendo simplemente un candidato. ¿Crees que esto puede perjudicar todavía más la situación económica? Pues digo, uno los ve a ustedes realmente muy preocupados por la situación económica que van a asumir en caso de ganar, y aún así la situación económica en general del país. ¿Lo ven al presidente en este sentido o creen que sigue jugando de alguna forma al candidato? Bueno, yo he dicho, algunas de las expresiones del oficialismo a mí no me parecen felices. Creo en este sentido que al presidente sí hay que cuidarlo, es mi opinión personal. Él tiene que cumplir su mandato, tiene que asumir sus funciones de presidente de todos nosotros. En diciembre de 2015 yo no estaba muy contenta, ahora hay otros que no estarán muy contentos, así es la democracia. Permítanme que diga que habría que cuidarlo al presidente en ese sentido. Exacto. Y la gente que lo rodea... ¿Están cuidando eso, digo? Bueno, la gente que lo rodea debería hacer un esfuerzo en ese sentido porque, por supuesto, la situación económica es complicada y aquí se agrega el factor político. Con el resultado de las PASO, bueno, digamos, más allá de que tenemos que llegar a octubre y veremos cuáles son los resultados allí, ellos se han debilitado políticamente. Entonces suman las dos cosas. Totalmente. Pero bueno, seamos nosotros cuidadosos del presidente, que finalmente es el presidente de todos nosotros. ¿Y ustedes creen que se ha podido estabilizar la situación después de la brusca devaluación que el mismo gobierno propició después de las PASO, o todavía es endeble la situación y muy atada No, la con situación alambre? es muy endeble porque los niveles de endeudamiento a los que hemos llegado superan el 90% del PIB, porque la economía sigue contrayéndose, porque hay necesidad de financiamiento de corto plazo y porque todo en la Argentina, y esto es algo que este gobierno no entendió desde el inicio, todo en la Argentina pega en el lugar de los dólares. Claro. Entonces esto es un problemón. Realmente es un problemón y mucha gente se los dijo al inicio de la gestión. Esta desregulación total que ellos plantearon del mercado cambiario, de la cuenta capital, no se condice con una economía bimonetaria. Y esto es una economía bimonetaria, con lo cual es más difícil, y las recomendaciones de política del fondo, de hecho, también tendrían que tomar en cuenta que no estamos en un país cualquiera. Este es un país bimonetario. Entonces algunas cosas son más complicadas. Y las medidas que después del 11 de agosto el gobierno terminó a los ponchazos tomando no han beneficiado tampoco, porque han perjudicado prácticamente a la población y a las provincias, ¿no? Bueno, que están reclamando. este es el otro tema, que uno esperaría que un paquete de medidas tomado en este momento tan delicado hubiese sido conversado previamente con los actores. ¿Quiénes? En principio las provincias, si son fondos coparticipables. De modo tal que sí, es una vez más, ellos en general hacen referencia al diálogo, pero después en la práctica parecería ser que eso no es lo que hacen, ¿no? Sí, sí. ¿Hablaron con la misión del FMI sobre la situación de las provincias? Sí, Alberto Fernández hizo mención a este conjunto de medidas y al impacto que tienen sobre la situación fiscal de las provincias, sí. ¿Y hay preocupación de que esto genere Tomaron nota. Porque en el gobierno de última lo que están haciendo es trasladar la crisis
del gobierno nacional a las provincias, cuestión de... Sí, sacándole a prenderle las fuego. provincias para tratar de empalchar Claro, están otro sector. intentando prender fuego a las provincias antes de las elecciones. Sí, en todo caso ellos podrían haber convocado a los gobernadores y haberles dicho, bueno, miren, estamos pensando esto, aquello, lo otro, cómo lo implementamos, digamos. Yo creo que los gobernadores hubiesen venido a una conversación de ese tipo, pero bueno, las medidas fueron anunciadas unilateralmente, sin conversaciones. ¿Los vio permeable? ¿Los vio que están entendiendo realmente la situación argentina? ¿O los ve como técnicos que en algún momento decían, ¿se acuerdan, no? Cuando venía Anup Sim, que decía, tiene que cerrar, le decían, no, Planes Sociales, tiene que cerrar. ¿Los ve más permeable o...? Yo no sé cómo los veo. Lo que sí veo es que Alberto Fernández tiene mucha claridad de hacia dónde tiene que ir y eso es lo que me llena a mí de esperanzas hacia adelante. Acá hay que recuperar algo de soberanía, ¿no es cierto? Porque también uno va y le entrega el país al Fondo Monetario. Le dice, No. ¿me lo llevas? No es así. La verdad es que no es así. Eso es fundamental, Cecilia, lo que acaba de decir. Algo o mucho de soberanía, porque este gobierno entregó toda la soberanía económica al fondo, ¿no? Hay que recuperar los instrumentos. Y esto, con las buenas y con las malas, tenemos que plantear un esquema alternativo, un modelo económico alternativo, tenemos que diseñar las políticas, tenemos que ver si surten efectos, si no, modificarlas y hacernos cargo de los resultados. Es así, el que gobierna es el que gobierna. Reunida con el nuevo ministro de Economía, ¿qué les transmitió? Él transmitió algo que a mí me parece importante, que es la situación es delicada y las conversaciones que ellos querían tener con los distintos referentes de la oposición tenían que ver con tomar la estabilidad, digamos, como algo que nos conviene a todos. Y nosotros con eso estamos de acuerdo. No hemos hecho ninguna declaración altisonante, no hemos sido irresponsables en ningún sentido, no hemos amplificado ninguno de los problemas. Hemos estado, de hecho, Alberto Fernández nos ha indicado ir a todas las reuniones que ellos han planteado. No, yo lo veo al ministro, preocupado y tratando de, ver cómo hacen esta transición. Muy dificultosa en lo económico y también con dificultades en lo político. Claro, ahora Cecilia, es indudable que, mientras la CUNSA dice esto, y me parece celebrable de verdad, y hasta uno se queda un poco más tranquilo cuando escucha este tipo de declaraciones, que no conviven a la vez cuando una persona del riñón de Mauricio Macri, que asumió la jefatura de la campaña, como Elisa Carrió, de pronto dice, bueno, hubo fraude, el golpe de los mercados es responsabilidad de la oposición. De alguna forma debería haber una uniformidad, si se quiere, en el oficialismo. Como vos decías, hay que cuidarlo de alguna forma al presidente, pero mientras tanto convive el discurso de la CUNSA con el de Elisa Carrió, que dice, esto es Venezuela, van por todo, etcétera. Sí, por eso subsisten estas declaraciones muy extremas, que por momentos a uno como ciudadano lo descolocan. Muy alejadas de lo que le pasa a la gente, porque además lo que le pasa a la gente no tiene nada que ver con todo ese ruido, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? ¿Te pasa que estás preocupadísimo, no sabés cuánto te va a llegar de luz, que vas al supermercado y cada vez podés comprar menos, que tenés a tu mamá como una jubilación y le tenés que ayudar y no sabés ni cómo ayudarle porque vos ya no podés con lo tuyo, que tenías que comprar 3 medicamentos, compras uno? Eso es lo que le pasa a la gente, que perdió el empleo o que lo tiene, está muerto de miedo de perderlo, que ve a los hijos que no pueden encontrar empleo. Y todo este ruido político. No, la verdad, a mí me parece una mala estrategia, honestamente. Ahora, me parece una mala Cecilia, estrategia. ¿la palabra estabilidad no conlleva una trampa? Porque recién estabas diciendo la pobreza de la gran mayoría, o una parte importante de la población que no accede a los alimentos, no accede a los medicamentos. La estabilidad lo que permite es que esa gente siga mal. O sea, el gobierno no está haciendo nada para mejorar. Hay una trampa con la palabra estabilidad. Sí, es cierto. Lo que pasa es que ellos en general en sus discursos miran más los mercados que la economía real. Entonces, cuando se refieren a estabilidad, un poco se refieren al valor del dólar, el que uno ve en la pizarra, qué pasa con los bonos, qué pasa con el riesgo país. Nosotros no vamos a hacer nada para empeorar nada de todo eso, porque cuando eso empeora, sufre la economía real, que es lo que a nosotros nos interesa.
qué le pasa a la economía real. Tampoco ustedes pueden hacer nada, es rol del gobierno. Y además, por supuesto, en este momento nosotros no estamos Pero en ha funciones. intentado el gobierno, ¿no?, llevarlos a una coparticipación o a un ser copartícipe de este momento de debilidad, que muy bien Alberto le ha dicho, no vamos a cogobernar, ¿no? Porque me da la impresión que el gobierno ha intentado llevarlos a eso. Sí, hay algo de eso, pero bueno, yo creo que eso igual para la gente es bastante claro, ¿no? Creo que la gente sabe quién está tomando las decisiones, no ve grandes cambios en lo que el gobierno propone. Y votó otra cosa. Y votó otra cosa. Entonces, yo ahí creo que estamos... O sea, no votó esa estabilidad de la que hablan. Y no votó esa estabilidad engañosa, porque cuando Alberto dijo que aquel tipo de cambio no era un tipo de cambio de equilibrio porque miren la tasa, eso fue lo que él dijo, ahí lo acusaron de que él estaba tratando de generar una corrida. No, en realidad lo que estaba diciendo tenía razón. De hecho, ¿cuánto está la tasa hoy? Como 10 puntos más alto que en ese momento. Entonces, lo que él decía es, muchachos, esto no cierra por ningún lado y vamos a terminar teniendo un cimbronazo. Y de hecho lo tuvimos. ¿El FMI les dijo algo de la revisión que tiene que hacer para autorizar el nuevo desembolso? No. No. ¿Lo dijo si lo están negociando, si es factible? No. Y recién describías de que Alberto les contó los números, puso sobre la mesa los números de fuga de capitales del último año, desde que está la vigencia con del acuerdo. ¿El FMI piensa que hay que frenar eso? ¿Que hay que frenar la salida de capitales? Ellos, digo yo, en esa cajita de herramientas, que es siempre la misma, que la llevan así en el avión a donde van, y ellos ahí en esa cajita de herramientas no les gusta algunas cosas que deberíamos tener, a ellos no les gustan, en principio. Pero lo cierto es que también en el último tiempo han sacado una cantidad de papers, digamos, de documentos más técnicos, de algunas regulaciones macroprudenciales, así se llaman, que en economías en desarrollo como la Argentina pueden funcionar. Así que yo espero que eso también lo podamos conversar. Por eso digo, lo que tenemos que entender es que no es la cajita esa de herramientas. Porque con esa cajita de herramientas llegamos hasta acá. Claro. Así que esa cajita de herramientas, no sé, la abrimos, vamos sacando y vamos viendo. Cecilia, gracias, como siempre, gracias por la claridad para explicar estas cosas que son difíciles, pero que las explica Muchísimas gracias. Con mucha claridad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, enseguida vamos a ir con los datos de pobreza que la UCA también ha dado a conocer, en la continuidad de lo que hablábamos con Cecilia Todesca, la realidad que nos preocupa realmente. Pero antes, Irina Hauser, porque ayer Tuni Coleman reveló en Página 12 que se conoció, o se está por conocer, una pericia recién oficial sobre las famosas obras de vialidad. Irina, buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. La pericia, la famosa pericia de la discordia, la pericia que no se había hecho al comienzo de este juicio, la pericia por la que reclamaban todas las defensas. Es una pericia que apunta esencialmente a analizar 5 obras de vialidad en la provincia de Santa Cruz por sobre 51 obras que fueron cuestionadas ya desde el vamos. Ese es un detalle que muestra que es una muestra muy poco representativa, 5 obras sobre 51. Está avanzando esta pericia, probablemente los datos finales se conozcan el 4 de septiembre y avanzan además hoy en el medio de alguna decisión importante del Tribunal Oral Federal 2, que había tenido planteos de suspensión del juicio y de nulidad del juicio directamente, rechazó todos de plano todos estos planteos, de manera que el juicio va a seguir adelante y de alguna manera le volvió a tirar la pelota a la Corte Suprema, donde todavía están pendientes algunos planteos de las defensas de buena parte de los imputados, entre ellos de Cristina Fernández de Kirchner, de Julio De Vido y de Lázaro Báez, precisamente sobre algunos de los problemas que hay con la prueba en este juicio. Pero vamos a ver algunos detalles de precisamente a dónde apunta esta pericia y qué es lo que está demostrando. Porque la gran sorpresa es que aquí, donde han participado 3 peritos ingenieros y 3 contadores, hay mucha unanimidad en mostrar que no son tales las irregularidades que se han planteado. Recién está terminando, decíamos, esta pericia. La mayor parte del análisis es favorable a los imputados, tanto el análisis de los ingenieros como el de los contadores.
Los tres ingenieros coincidieron en que las empresas de Lázaro Báez, por ejemplo, tenían capacidad técnica para realizar las obras y que todas las demoras que se imputan fueron razonables. Lo mismo con las modificaciones de obra, modificaciones que a veces se van dando, por ejemplo, si aparece un caño en el medio de la obra, que también genera modificaciones y va causando también retardos. En esto estuvieron todos de acuerdo, los tres ingenieros. ¿Qué más dice esta pericia, por lo que reveló Tuni Coleman en página 12? Por unanimidad también, los contadores sostienen que no hubo sobreprecios en las redeterminaciones de obra. Las redeterminaciones son ajustes que se hacen sobre los valores de acuerdo al valor del dólar. Entonces acá los contadores dicen que no se detectan sobreprecios en esos recálculos. Luego, son los ajustes de costo, bueno, esto explicábamos recién, son los ajustes por la inflación. Tampoco se pagó de más en las modificaciones de obras. Esto dicen los peritos contadores. Luego el punto donde los peritos sí discrepan y acá van a tener que ver si se ponen de acuerdo o no, se refiere al precio original establecido para 3 obras en la Ruta 3. Decíamos que las analizadas son 5 obras. Hay 3 tramos de la Ruta 3 que fueron analizados. Discrepan en el análisis de ese precio original que de todos modos después fue a la licitación. 2 de ellos dicen que el precio fue demasiado alto. Es el único punto donde hay alguna mínima discrepancia y pasa porque 2 de los peritos dicen que lo analizan como una repavimentación cuando en realidad lo que se hizo fue una autovía, que no es lo mismo. La repavimentación en realidad es un trabajo más sencillo. La autovía está pensada para un lugar por donde pasan camiones de carga, camiones que justamente trabajan con las cuestiones trasladando insumos para la actividad petrolera. Esto es lo que dice esta pericia de lo que sabemos hasta ahora, probablemente se conozcan algunos detalles más, pero claramente se va volcando a favor de los imputados. ¿Qué hará con esto el Tribunal Oral Federal 2? Porque es material clave para este juicio. Bueno, hoy rechazaron. Hoy rechazaron todos los planteos y lo que dicen es que tiene que continuar el juicio. Decíamos por eso que ahora hay que ver si la Corte Suprema hace algo, porque es el tribunal que tiene pendientes algunos de los planteos de nulidad y de suspensión. Bien, Irina, gracias. Atención, porque me está llegando información muy importante sobre lo que el fondo está expresando en estos momentos. A las 21 se los cuento, pero un adelanto. Está preocupado el Fondo Monetario y la delegación que se encuentra en este momento en la Argentina por el vacío de poder que perciben en la Argentina. Está preocupado el fondo por el vacío de poder que perciben en la Argentina. Macri ha admitido ante los íntimos en las últimas horas que es el presidente, pero que no tiene poder político para resolver la situación de gravedad en la que se encuentra el país. Y habrá que ver si el fondo, esto que ha expresado, que se lo expresó esta tarde a Alberto Fernández, se lo expresa también al gobierno. A las 21, los detalles exclusivos y atención. Es muy importante, es la preocupación del fondo. Está percibiendo vacío de poder en la Argentina. Y como nosotros estamos hablando desde hace algunas semanas aquí, estamos insistiendo personalmente, en que si el gobierno tiene responsabilidad política y quiere un acuerdo político con la oposición, tiene que buscar la forma de adelantar las elecciones a la Argentina. Si el gobierno se cree que por enfervorizados que el sábado fueron a aclamar al presidente está salvada la situación, se vuelve a equivocar. Y el fondo es muy realista. Lo ha hecho en otras instancias de la Argentina, Suelta la mano rápido. Y está expresando esta preocupación. A las 21 te agrego y te cuento más detalles porque estoy recibiendo la información. Nos acompaña Luis Alberto Quevedo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Nos interesaba porque estamos preocupados por esto que hemos puesto en el hashtag Intolerancia M, lo que fue la cargazón de odio, de bronca que expresó la marcha del sábado contra nuestros colegas de C5N, impidieron hacer el trabajo a C5N,
la virulencia verbal que expresaban. Bueno, primero todos nos debemos el repudio a ese tipo de actos, de atacar a quien está trabajando allí. En este caso eran los compañeros de C5N, pero la verdad es que en cualquier medio de comunicación que no pueda realizar su trabajo, esto es repudiable. Pero creo que es el resultado de una política de muchos años donde el principal argumento que Mauricio Macri y Cambiemos ha tenido en estos años para retener buena parte de sus votos ha sido y sigue siendo incrementar el odio hacia el kirchnerismo, el odio hacia el peronismo, el odio hacia lo que fue la gestión anterior. Esto me parece que explica un poco lo que recién conversábamos sobre el papel, el rol que tiene Elisa Carrió en esta campaña, ¿no? ¿Por qué se le da a Elisa Carrió el rol de vocera, incluso de lo que es este gabinete político de crisis que tiene Macri? Bueno, hasta Jaime Durán Barba el fin de semana fue en contra de eso, ¿no? Exacto. Pero hablando Jaime Durán Barba del respeto al voto, a las instituciones y a las mayorías. Claro, ¿no? pero hay un doble discurso ahí. El doble discurso consiste en que, por un lado, el 11 de agosto, y lo dijeron varios analistas, Mauricio Macri no perdió una elección, sino que perdió el poder. Es lo que recién estabas diciendo. Hay una percepción de eso por parte de la sociedad, hay una percepción por parte del sistema político nacional e internacional global, y ahora estás contando que el FMI tiene la misma percepción. Sí, que hay vacío de poder en la Argentina. Claro, que es no, grave, ¿eh? Es muy grave para nuestro país. Es grave que el fondo perciba que hay vacío de poder y que prácticamente han deslizado de que hay que adelantar el proceso electoral en la Argentina. Sí, incluso pensemos en estos días, solo en estos días, desde el 11 de agosto hasta hoy, qué medidas, qué ha hecho el gobierno nacional para cambiar este panorama, y solo ha reafirmado su vocación de seguir a full con lo que es su plan económico. Lo han dicho muchas veces, incluso el sábado por la noche en esta manifestación que hubo en la Plaza de Mayo y que el presidente habló, en realidad habló a través de las redes sociales, lo que les dijo es que van a seguir en este camino, o sea que no hay plan B para este gobierno, y eso lleva a que no solamente haya profundización de la crisis, sino que está la sensación de que no hay ninguna capacidad de reacción por parte del gobierno que pueda significar una política diferente. ¿Cuál es la única política electoral que les queda entonces? ¿Y por qué es coherente que sea Elisa Carrió la vocera de esa política? El odio. Profundizar el odio, profundizar esa grieta que ellos durante 4 años lo vinieron haciendo y tener a la gente exacerbada. Si uno mira, yo me preocupé de mirar las imágenes, pero también de escuchar muchos reportajes que muchos periodistas hicieron igual en la Plaza de Mayo. ¿Cuál es el discurso de las personas que fueron ahí? No es un discurso a favor de Macri, no es una defensa de una política económica, no hay ninguna referencia a algo que sea defendible del gobierno. Claro. El discurso es el discurso del desprecio, de que no vuelvan más. Ese es el discurso. O sea, no hay esperanza, no es por la positiva. Exactamente, porque en esa partición de las pasiones que hemos hablado tantas veces, ¿no? De dónde queda el amor en la política y dónde queda el odio, ahí ha quedado el odio. Y eso me parece que no es casualidad que sea Elisa Carrió la embanderada de Cambiemos para sostener ese lugar. Porque si Mauricio Macri no sostiene ese lugar, como no sostiene el gobierno, ni sostiene la esperanza, ni sostiene tampoco una imagen que a nivel global pueda decirse que maneja los hilos del país, si no pasa eso, va a tener menos votos que los que tuvo el 11 de agosto. Claro, pero recién estabas escuchando a Cecilia Todesca y lo que le plantearon, y esto que estamos agregando, que ahora a las 21, reitero, voy a contar, la preocupación del fondo por el vacío de poder, están llevando a la Argentina a una situación de muchísima gravedad institucional. Exactamente. Están bailando sobre la cubierta del Titanic y no se dan cuenta. Están actuando con irresponsabilidad. Exacto. Y acá, primero, Cecilia Todesca creo que los que la escuchamos, fue extraordinaria su exposición. Uno siente orgullo de que una persona con la sensatez de Cecilia Todesca sea la que establece un diálogo con estos representantes enviados del fondo para decirles, en primer lugar, que tengan presente que todas las medidas que se toman impactan en la gente, impactan en la vida cotidiana de los argentinos, impactan en el hambre, impactan en la miseria que se ha producido, impactan en el bolsillo, en el salario de los trabajadores. Esto es muy importante que se los transmitan. Y la segunda, que no es un cogobierno. Acá hay un gobierno que no
termina de asumir su responsabilidad de que son ellos los que tienen que enfrentar esta crisis. Y en tercer lugar, que me parece que hay que empezar a pensarlo desde hoy, el fondo es corresponsable de lo que está pasando, no tenemos ninguna duda. No puede haber un desplazamiento de la responsabilidad de esa dupla que fue Christine Lagarde con Mauricio Macri a querer que el triunfo de la oposición, el Macri del lunes 12, ¿no? El triunfo de la oposición llevó a esta crisis. Exacto. Eso es lo que no hay que permitir en el debate político, en lo que significa entender el momento que vivimos. Pero la segunda cuestión es que el fondo se haga responsable también de lo que está ocurriendo a nivel social y lo que está ocurriendo en la emergencia económica que estamos viviendo. Porque el fondo suele tener estos personajes que son técnicos, que vienen con esta, como decía Cecilia recién, con esta caja de herramientas que es única, la única que conocen, y que se consideran externos a lo que ocurre dentro del país. El Fondo Monetario ha sostenido estas políticas y ha sostenido a Mauricio Macri en este endeudamiento. 5 años después van a emitir un documento diciendo que se equivocaron, que no evaluaron bien la situación, erraron en algunos cálculos, subestimaron, sobreestimaron. 5 o 10 años después lo suelen hacer. Sí, Pedro, que es un atento lector de esos informes, es así, hay muchos ejemplos que luego reconocen los errores. Sí, ¿no? El problema es que ya Christine Lagarde, de la cual según Macri nos habíamos enamorado profundamente, se fue, lo dejó. Y Duhovne, que fue el que entregó la Argentina al fondo, tampoco está. Los irresponsables como Duhovne, que dejaron la economía, se fueron tranquilos a su casa. Sí, y la irresponsabilidad de un gobierno que en lugar de actuar están fanatizados, porque están fanatizados. Exactamente. Duhovne se fue sin ningún balance, sin ninguna palabra final, sin ninguna autocrítica. Se ha pedido autocrítica a gritos durante años en este país a que el gobierno de Cristina Kirchner se hiciera una autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica de Duhovne sobre este tema? ¿Cuál es la autocrítica de Mauricio Macri? Mauricio Macri dice, repite, insiste en la frase, los he escuchado. ¿En qué? O sea, sería buenísimo saber en qué ha escuchado y qué lo ha hecho cambiar de esa escucha. Me parece que ese tema que tantas veces ha estado en la política argentina de pedir autocrítica, hoy tenemos que mirar al gobierno nacional y a sus funcionarios y decir dónde está la autocrítica, ¿no? Gracias, Luis, como siempre. Un placer. Gracias por ayudarnos a esta difícil coyuntura. Enseguidita, atención, esto es información exclusiva. El fondo, la misión que está en este momento en la Argentina, que hoy se reunió con Alberto Fernández, está preocupada por el vacío de poder que hay en la Argentina, por un presidente que ha perdido el poder político y han sugerido un adelantamiento de las elecciones. Así lo han expresado hoy en la reunión con Alberto Fernández. Es información exclusiva, es preocupante que el fondo esté diciendo que en la Argentina, y perciben, como muchos que lo estamos percibiendo, hay vacío de poder, que hay un presidente sin poder político. Enseguida, ahora a las 9, te amplío esto que es información exclusiva.